3 de nuestra serie El poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Y vamos a abrir en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 15. Primera de Corintios 15. Versículo 2. Primera de Corintios 15, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Un evangelio que salva. Estamos viendo temas sobre el evangelio, ¿verdad? Y dijimos que el evangelio es la buena noticia de Dios. También habíamos hablado que hay que recibir el evangelio. También dijimos en domingos pasados que tenemos que recuperar el evangelio y predicar el evangelio. Trayendo el caso de la familia de Vitalina, por ejemplo, me hizo recordar Vitalina justamente anoche que yo le prediqué el evangelio de la cruz a mi mamá, de arrepentimiento de pecado, de la confianza en Cristo Jesús. Entonces le dije, hiciste bien, porque ese es el evangelio, ¿verdad? Imagínense que ella le esté predicando otro evangelio, el evangelio que solo hace milagros, el evangelio que donde Jesús solamente sana físicamente, el evangelio donde Jesús prospera económicamente. No iba a servir de mucho para estos casos, ¿verdad? En cambio, cuando se predica que el evangelio salva eternamente, o sea, hay vida eterna, es otro evangelio. Ese es el evangelio que Dios trajo, es el evangelio que Dios le dejó a la iglesia y es el evangelio que la iglesia debe predicar. Ese es el evangelio en donde Cristo murió por los pecadores. También dijimos que en Corintios 1 decía que es locura para los que se pierden. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que muchos no van a recibir el evangelio. Es locura porque todos estuvimos así, muertos en nuestros delitos y pecados, ciegos, sin entendimiento. O sea, si vamos a poner la lista de cómo está el ser humano hoy, vamos a ver muchas características negativas que dice la Biblia. Ciego, muerto, sin entendimiento, o tiene el entendimiento atrofiado en esa área. Eso dijimos también. El hombre puede inventar y crear muchas cosas. A mí me maravilla la mente del hombre, cómo crea las cosas, cómo inventa. Pero para las cosas de Dios no tiene entendimiento porque su espíritu está atado al pecado, esclavizado, está ciego, por decirlo así, dice la Biblia, está muerto, no tiene ese entendimiento. Entonces el hombre puede entender muchísimas cosas, puede crear y fabricar cosas. Hoy en el celular moderno, por ejemplo, hay tantas aplicaciones, cosas para hacer que son impresionantes. Cuando alguien te empieza a mostrar, ¿verdad? Este sirve para esto, esto hace esto, esto, baja aquí, baja allá, desde el celular se hace todo prácticamente. Todo eso uno piensa, cómo llegó el hombre, cómo desarrolló su mente el hombre, qué capacidad tiene el ser humano de inventar, de crear, de innovar, de hacer cosas nuevas. Pero para tener vida eterna no puede solo y no quiere tampoco porque es pecadora la persona, ¿verdad? El ser humano es pecador por naturaleza. Entonces es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen, para los que creen. Y es ahí donde el Espíritu Santo debe obrar. El Espíritu Santo debe obrar en el mensaje. Este fin de semana, desde el viernes, jueves,
viernes, sábado, no sé si supieron, fue noticia, fue muy criticado también la visita de un pastor de África, ¿verdad? Y me llevó a la meditación de cómo está nuestro pueblo, cómo está la iglesia. Y un pastor que se dice que hace milagros, sanidades, maravillas. Y la gente llena los estadios, viniendo con sus muletas en camilla, ¿verdad? De todas partes. En la televisión salió a entrevistar a la gente en el Defensor del Chaco y decía, vine de Perú, vengo de México. Viene desesperada la gente, ¿no? Va a tomar el avión para venir. Gente que tiene cáncer, ¿verdad? Gente que tiene SIDA, tiene enfermedades incurables y viene con la esperanza de que tal vez Dios se apiade de sus vidas, ¿verdad? Y les sana automáticamente. Aún así, hermanos, uno puede mirar a toda esa gente. Si uno se va y recorre la fila que hacen para entrar en el estadio, y si uno es creyente de verdadero y sincero, se va a conmover y va a tener pena de esa gente. Va a tener pena, misericordia, ¿verdad? Compasión, como Cristo tiene. Ese por un lado, ¿verdad? ¿Qué no haría yo si tuviera el poder sanador? Pero entiendo que ese tampoco es el evangelio que vino a Cristo a traer. Eso tampoco es el evangelio, hermanos. Ese tampoco es el mensaje principal. Gloria al Señor por los milagros, si hubiere, ¿verdad? Si Dios hace, si Dios sanase, si hay pruebas de que Dios le sanó a alguien, me quedaría muy contento y daría toda la gloria a Dios, porque solo Dios puede hacer eso, ¿verdad? Solo Dios puede hacer eso, un milagro, una sanidad contundente. Cero cáncer, imagínense, hermanos, cáncer terminal y Dios no cura a medias. Dios no te deja con medio cáncer o mal curado. La Biblia habla de la curación total, cura total. Cuando Dios sanaba totalmente. Algo sobrenatural, poderoso. ¿Se está entendiendo, verdad? Pero lo que tenemos que entender, hermanos, que por encima de los super milagros, las super sanidades que pueda hacer Dios, si lo quiere hacer, está lo verdadero, lo más elevado, la vida eterna. La vida eterna, hermanos. Por A o por B motivo, algunos se habrán sanado, otros no. Habrá sido un engaño, no lo sé. Todo lo que pasa cuando viene un pastor sanador, ahí ya no sabemos qué pasa, ¿verdad? Ahí ya solo Dios sabe lo que está haciendo y permitiendo. Pero acá el tema es que se va como vino la persona. La persona que va a esos lugares se van como vinieron. Se van muertos en sus delitos y pecados. Se van con el entendimiento entenebrecido. Se van con la ceguera espiritual a sus casas. Tal vez el cuerpito mejorado. Se terminó la jaqueca. Terminó el dolor de espalda. Pero todavía tiene un problema con la vida eterna. Hay un problema con la condenación. Hay un problema con el infierno. No se rompieron las cadenas todavía. Porque necesita escuchar el evangelio que salva. Amén. Si algo tenemos que predicar es el evangelio que salva. Y de eso queremos hablar en esta mañana. Dice el versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Pablo se dedicó a predicar el evangelio. Ustedes no van a ver a Pablo haciendo campañas de sanidades y milagros, porque Pablo se los dejaba a Dios. Pablo dejaba a criterio del Señor obrar. Pablo dejaba a criterio del Espíritu Santo moverse, obrar y operar como él quería. Pablo no pudo ni por él mismo. Cuando tuvo el aguijón en su cara, ¿verdad? En su carne tuvo un aguijón y le pidió al Señor que le sanara. ¿Quién más derecho que Pablo podía pedir? Pablo era fiel al evangelio, Pablo era un esforzado en el ministerio, Pablo era fiel a la palabra. Pablo hacía la obra que
tenemos que hacer como iglesia. Por tanto, Pablo podía encomendarse al Señor con un derecho, por decirlo así, pedirle: Señor, y a mí saname, Señor. Yo necesito sanidad completa para hacer el ministerio. Y el Señor le dice: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. No es tan importante lo que tengas ahora en tu cara, en tu cuerpo. Lo importante es que tengas mi gracia para hacer la obra, para predicar el evangelio, para llevar vida eterna. Pablo lo entendió y no se lo pidió más. Ustedes no van a ver en otro libro, en otra carta de Pablo, pedir otra vez por eso, porque ya entendió que la prioridad del Señor era el evangelio de Cristo, un evangelio que salva. Versículo 2. Sois salvos. Fíjense esa parte, dice: sois salvos. Sois salvos. Aquí el comentarista, si uno mira los comentarios, sois salvos, el verbo sois salvos, habla de un verbo en tiempo presente. O sea, es una realidad presente o un proceso presente con una realidad futura. Eso significa que se va a cumplir en el futuro también. Quiere decir que nosotros somos salvos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y eso vamos a hablar un poquito ahora. En el pasado, ¿cuándo somos o fuimos salvos? Cuando nos entregamos al Señor. ¿Alguna vez nosotros nos entregamos al Señor? ¿Alguna vez nosotros cayó la ficha y nos entregamos de corazón al Señor? A todos nos sucedió, ¿verdad? A todos los que somos creyentes, alguna vez tuvimos ese encuentro cara a cara con el Señor. Como decía mi esposa hablando de esto, decía: yo me fui meses al culto, pero no era convertida todavía. O sea, ahora puede entender eso. Yo me fui muchas veces al culto, pero reconozco que no era convertida todavía, por mi actitud. Yo me iba al culto, dice, pero no había dolor por mi pecado, no había hambre de la palabra. No sé, algo me atraía, y ese es el Espíritu Santo obrando en ella, ¿verdad? No sé, llegaba el domingo y no quería faltar a la iglesia, dice, pero no había una pasión por Cristo. Y eso ocurrió unos meses, unos cuantos cultos que se iba a ella, ¿verdad? Me decía, hasta que una predicación de un viernes, dice, la predicación, había un culto los viernes en donde se iba ella. Y poca gente por la lluvia, había máximo 15 personas. Y es poco, ¿verdad? Una iglesia grande, 15 personas, poquito. Estaban dispersadas las 15. Pero esa prédica me hizo llorar todo el culto, porque justamente se acordó el pasaje de Romanos 5:8, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con vosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros. Esa prédica le hizo llorar, le confrontó, en silencio se entregó a Cristo ahí en su silla, reconoció que era pecadora y que necesitaba de un Salvador. Desde ahí cambió. Desde ahí cambió, ahí vino el deseo de Dios, ahí iba al culto con entendimiento. Ahí ahí se compró para su Biblia, dice, ahí empezó ella a leer, ya por voluntariamente, ya nadie le obligó a ir a la iglesia, nadie tenía que molestarle para ir al culto, ya había otro deseo, ya había un ánimo, un gozo. Ahí se sintió perdonada de todos sus pecados. Entonces, en ese momento se salvó, por decirlo así. Esa es la salvación en el pasado. Pero usando el ejemplo de mi esposa no debe vivir hoy con la salvación del pasado. O sea, con la gloria del pasado. Ella tiene que examinarse todos los días, hoy, mañana, pasado. No puede decir, puedo hacer lo que quiero hoy porque hace 10 años me entregué al Señor. Puedo pecar como quiero porque lloré mucho en aquel culto y me entregué al Señor. ¿Se está entendiendo, verdad? Me entregué de corazón, el Señor le selló con su espíritu
pero debe continuar. El Señor debe seguir haciendo la obra. Uno es salvo una vez y para siempre, pero Dios continúa salvando en el presente. Continúa protegiéndonos, continúa cuidándonos. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces no es por obras, no es por obras. Usando el ejemplo de mi esposa otra vez y el de todos nosotros, en ese momento que hay una entrega real, sincera, en ese momento por la fe somos justificados. El Señor nos justifica, nos declara santos y sin mancha en ese momento, automáticamente. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Eso me pasó a mí en un campamento de jóvenes hace muchos años. Vino un predicador de Caguazú por ahí y fue tremendo para mí ese campamento. No por los juegos, ni por lo que comimos, ni por la diversión, ni por la comunión con Dios que tuve en ese momento. Recuerdo que estaba de rodillas llorando, porque el predicador estaba llamando al arrepentimiento, ¿verdad? De pecados. Estaba llamando a la entrega a Jesucristo de corazón. Y ¿saben lo que me hacía llorar e impresionar? Era que entender, como decía el pastor en ese momento, no importa lo que hiciste. Y cuando dijo no importa lo que hayas hecho, yo empezaba a recordar todos mis pecados de mundano, hermanos. Y cuando el pastor dijo no importa lo que hayas hecho, era como un alivio, un consuelo, hermanos, porque eran atrocidades. No importa lo que hayas hecho. Si hoy te entregas a Cristo, tus pecados son perdonados. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Y el pastor decía, diciendo esa frase, yo no podía creer que era tan fácil así. No puede ser. Tengo que hacer alguna obra para pagar. ¿Cómo puedo pagar todo lo que hice delante de Dios? Y el pastor insistía, tienes que entregarte a Cristo. Esa es la condición para que tus pecados sean borrados. Y luego seguía llorando porque el pastor decía, y Cristo ya no se va a acordar de tus pecados. Ese fue un mazazo más todavía para mí. Recordar. Un ser humano recordaría siempre lo que le hicieron, ¿verdad? Un ser humano sacaría en cara todas las ofensas del pasado. Pero el pastor dice, Cristo ni se va a acordar de lo que le hiciste. ¿Cómo se llama eso? Ese es el evangelio. Ese es el evangelio que salva. Amén. Eso se llama salvación en el pasado. Ahora, yo no puedo vivir de ese campamento. Yo tengo que ver hoy cómo estoy con el Señor. Yo pude estar puro fuego en aquel tiempo y hoy apagado, insensible a la palabra. Y como la salvación es continua, el Señor tiene que estar manteniéndome vivo, entonces va a venir la disciplina. Entonces va a venir la corrección como padre. También tenemos la salvación en el presente. Somos salvos en el presente. ¿Cómo hace el Señor para decirlo así, mantenernos salvos? Porque Él nos mantiene salvos. La salvación no se pierde por eso, amén, porque Él nos mantiene, Él nos sostiene. Cantamos aquí, Él me sostendrá. Si mi fe va a caerse, Él me sostendrá. Si me estoy por desmoronar, Él con su mano fuerte, con su brazo fuerte, dice la Biblia, Él me va a atajar. Él no va a permitir que mi alma perezca definitivamente. Ese proceso se llama santificación. Santificación. Otros teólogos le llaman santificación progresiva. O sea, de a poco, desde bebé espiritual, te vas santificando. El Señor te va preparando.
En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya. Efesios 2:10, pueden anotarlo. En Efesios 2:8 y 9 habla de la salvación, ¿verdad? Que es por gracia, por medio de la fe. Y en el Efesios 2:10 dice, porque somos hechos por Él, hechura suya, creados según Dios para hacer buenas obras. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Él, una vez que nos entregamos a Cristo, comienza un proceso de salvación progresiva que se llama santificación. Él nos mantiene salvos, Él nos da el crecimiento. ¿Cómo viene esa santificación? También dice en Filipenses 2:13 que Él pone el querer como el hacer, o sea, el deseo. Hay deseo. Como decía mi esposa, el testimonio de mi esposa, ¿verdad? Por decirlo así. Yo me iba al culto porque me iba nomás, pero después de ese encuentro con Dios, llorando y arrepintiéndome, ya quería ir al culto, quería servir en un ministerio, quería bautizarme, quería hacer las cosas de Dios, quería juntarme con los hermanos. Antes estaba apartada, dice, ahí por fuera nomás. Ahora quiero juntarme. ¿Por qué? Porque hay nuevo corazón. Y Dios puso el deseo, querer como el hacer. Hay un deseo. Eso pone Dios en la salvación. Ahora, en el presente la salvación, ¿cómo Dios nos mantiene salvos? Eso tenemos que saber también. ¿Cómo Dios nos mantiene salvos? Por medio de las pruebas. Número 1, por medio de las pruebas. Y acuérdense de esto, hermanos. Cada uno, o sea, Dios sabe la madurez espiritual que tenemos cada uno, y en base a la madurez y crecimiento de cada uno, Dios va a enviar una prueba según el crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a enviar una prueba superior a tu madurez o crecimiento. Porque se supone que es un examen para que puedas soportar. Es un examen que te ayuda a crecer. Las pruebas de Dios no son para eliminación. Las pruebas de Dios no son para que te lleve a febrero la materia, como se dice así, ¿verdad? Las pruebas de Dios no son para eliminarte. Yo estoy estudiando para ser profesor en la universidad, ¿verdad? Y ahí se habla de todo en la clase. Y los profesores te entrenan y te preguntan, ¿vos querés ser un profesor que elimina, que favorece, que ayuda? Entonces tenés que ser así, así, así. ¿Querés ser un profesor que nadie pase contigo la materia? Tenés que hacer tu examen dificilísimo, tenés que hacer. Para eliminarle luego. ¿Verdad? Imagínense ese tipo de profesor. ¿Cuántos tuvieron ese tipo de profesor? ¿Verdad? Yo tenía un profesor que entraba en el examen y todos teníamos miedo por la fama que tenía, ¿verdad? Examen oral. ¿Y saben cómo él te daba la bienvenida? Palabra de aliento, palabra de ánimo. ¿Quién quiere aplazarse primero? Imagínense cómo pregunta. ¿Y quién va a levantar la mano, hermano? ¿Quién quiere aplazarse primero? O sea, ¿quién se anima a pasar primero a exponer? Yo le voy a hacer preguntas dificilísimas que no va a poder pasar del curso. Qué ánimo que te da para estudiar, ¿verdad? Y Dios no es así. Dios dará pruebas que podamos superarlas. Amén. Es para mantenernos salvos. Es para despertarnos. ¿Para qué son las pruebas? Para despertarnos. Para saber cómo está nuestro carácter. No para que Dios lo sepa. Dios ya sabe cómo estamos. Para que nosotros nos demos cuenta cómo nosotros estamos. Amén. Los años de cristianismo, los años cronológicos no te hacen maduro espiritual, sino las pruebas. Amén. Las pruebas. Vos podés decirme, yo estoy 25 años en la iglesia, pero todavía hay que tratar cosas simples con tu corazón que hace rato ya tenía que solucionarse. Áreas de tu carácter que hace rato ya tenía que superar. Pero como no querés ser tratado por Dios, no querés hacer el examen, la prueba, evitás, corres de la prueba, entonces
siempre en tu mismo estado espiritual. Amén. Entonces, por medio de la prueba, Dios te mantiene salvo hoy. Segundo, por medio de las tribulaciones, por medio de las tribulaciones. Podemos llamarle sufrimientos externos también. Los sufrimientos externos, las tentaciones de Satanás y el trato con las personas también, las tribulaciones, sufrimientos, cosas que Dios permite que sucedan en tu corazón, alrededor de tu vida y te pasen a ti. Son tribulaciones. Pablo lo entendía bien, hermano. Pablo entendía bien la película y decía Pablo, esta leve tribulación momentánea. Porque él comparaba el problemón que tenía por causa del evangelio y la esperanza de que se va a ir al cielo y ahí va a terminar todo. Esa es la esperanza que tenía. Y él escribió Romanos 8, fíjense, Romanos 8, conociendo las tribulaciones que Dios permitía en su vida, conociendo los peligros por lo que pasaba. Nos hicieron esta pregunta alguna vez, ¿por qué Pablo no dejó el ministerio con todo lo que le pasó en 30 años? 30 años de pastor tuvo Pablo, de evangelista, misionero, lo que sea, ¿verdad? Alrededor de 30 años predicando, andando, luchando, le pasaba de todo. Y mirando su historia, uno puede decir, él se hubiera dedicado nomás a otra cosa, hubiera dejado nomás todo. Y Pablo dijo en el versículo 35, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? Pablo escribió esto no teóricamente. Aquí Pablo escribió sus experiencias. Él no escribió algo que él no pasó. Él escribió aquí todo lo que pasó. Fíjense, él pasó tribulación, angustia, pasó persecución, hambre, desnudez, peligros. En otro pasaje él dice, yo tuve peligro de los de afuera, peligro de los judíos, peligro de los romanos, peligros en la iglesia. Pablo tenía que saber pisar en donde se iba, hermanos. Dice después, la espada de los romanos, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Entonces tenemos que tener otro enfoque de la tribulación. La tribulación viene y hay que soportarla. La tribulación, la tentación va a venir. Y no tenemos que intentar ser machitos o superhéroes y sobrellevar solo la carga de la tentación. Tenemos que entrar en nuestra pieza y decir, Señor, esto me viene y no voy a soportar. Esto me está pasando y soy débil, totalmente débil en esta área. Y me recuerda la promesa en el 35, ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Amén. ¿Cómo se ora con entendimiento cuando pasa eso? Señor, tengo esta terrible tribulación, pero sé también que ni esto me va a separar de tu amor. Ni esto. Por lo tanto, ayúdame en mi tribulación. Ayúdame, Señor, en mi tentación. Dios ya puso su parte. Dios ya garantizó la seguridad de la salvación. Él ya dijo, nada te va a separar de mí. Nada. Fíjense, ni hambre ni desnudez. Fíjense el 38. Sigue agregando Pablo la lista de tribulaciones. Todas estas son tribulaciones. Estoy seguro que ni la muerte es una terrible tribulación. Cada uno de nosotros, como está diciendo Derlis, ni sabemos de cómo vamos a morir. Y muchos de nosotros tal vez sufra muchísimo para morir, hermanos.
No sabemos, no sabemos. Y por ahora ni queremos saber, ¿verdad? Seguramente. Tal vez deseamos morir en forma lo más natural posible, dormir y no despertar, ¿verdad? Pero muchos, tal vez Dios permita que sufra muchísimo para morir. No sabemos. Por lo tanto, la muerte es una tribulación angustiante. Como dijo Derlis, por el otro lado también es la gran esperanza. Voy a entrar en el reino celestial. Voy a ver a mi Cristo cara a cara. Después de eso, fíjense que más, ni la vida. La vida es una tribulación, hermanos. Figura en el contexto como una tribulación. ¿Por qué es una tribulación? Porque vivimos en este cuerpo, vivimos en este sistema del mundo, ¿verdad? Sufrimos como los del mundo, igual. El tema es que aquí ya hay entendimiento de Cristo. En la mente tenemos paz, en el corazón tenemos gozo, pero en nuestra carne sufrimos. La vida es sufrida, hermanos. La vida es sufrida. ¿Qué más? Ni ángeles me pueden separar de su amor, ni principados, ni potestades. Aquí habla todo el sistema satánico, el ejército de Satanás, ¿verdad? Tampoco ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro. Entonces, las tribulaciones también son necesarias. Las tribulaciones son necesarias. Es una mala teología, una mala enseñanza, enseñar que hay que reprender las tribulaciones, que hay que atar los problemas, echar fuera las preocupaciones, ¿verdad? No, hay que trabajar con las preocupaciones, hay que lidiar con los problemas, hay que lidiar con el sufrimiento. Hay que tocar el sufrimiento, hay que experimentar el sufrimiento. Es parte del crecimiento del creyente, es parte de su salvación. La Biblia dice que somos sufridos nosotros por naturaleza. Por eso mucha gente que dice que sabemos que es locura el evangelio dice, voy a ser cristiano para sufrir. Estás loco vos, ¿no? Lo que no entiende es que su sufrimiento es momentáneo, pasajero, que el sufrimiento eterno que van a sufrir los incrédulos, ¿verdad? La condenación eterna, sufrimiento momentáneo. Otros van al extremo y dicen que hay que llamar al sufrimiento y sufrir todo el día. Tampoco eso es, ¿verdad? Hay momentos en que Dios permite que haya gozo con tu familia, que experimentes en equilibrio todo lo bueno que Dios creó, porque todo lo que creó Dios es bueno. Hay momentos de alegría y gran gozo, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Hoy sentimos gran dolor por la pérdida de la mamá de Vitalina, pero también en otras ocasiones nos reímos mucho, ¿verdad? Nos reímos mucho, gozamos, nos alegramos con el hermano que cumple años, con el hermano que recibió algo bueno. Nos gozamos, nos alegramos por la venida de un hijo, del hijo de un hermano. Pero también estamos tristes cuando le pasa algo a nuestro hermano. ¿Amén? Cuando le pasa algo a su familia. Y no vamos a escapar de eso, ¿verdad? Es parte de la santificación. Otro, por el cual Dios nos hace salvos y nos hace permanecer salvos, es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es necesaria. Amén. La disciplina viene de muchas formas, una exhortación de un hermano, una llamada de atención, algo que te ocurre y vos sabés que es del Señor, un azote del Señor, como se puede decir, ¿verdad? No, esto del Señor me exhortó. El Señor lo hace de muchas formas, por medio de un hermano, por medio de circunstancias, Dios mismo en tu corazón, y la disciplina más severa de Dios es la muerte misma. Dios puede llevar a un hermano antes de tiempo,
y de la forma más severa posible. Dios lo puede hacer, hermanos. Amén. Es parte de la disciplina de Dios. Por eso también es una mala teología decir, no, es tan amoroso Dios que ni me va a tocar un pelo, ¿verdad? Él no va a permitir que yo muera. Y Derli acaba de decir, todos vamos a morir, ¿no? Que eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dios no va a permitir que yo choque, porque Dios no va a permitir que me asalten, Dios no va a permitir que... Dios puede hacerlo para disciplinarte. Amén. Dios puede hacerlo para llamar tu atención. Dios puede hacerlo. ¿Por qué puede hacerlo? Porque Él tiene potestad sobre nosotros. Es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos son hijos del Padre Celestial? Entonces Él te disciplina como Él quiere. Es tu Padre. Si vosotros siendo malos, le decía a los padres pecadores, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Y la disciplina es bueno para el creyente, es buena la disciplina. ¿Verdad? ¿Verdad que muchos decimos, tuve un patrón re argel, tuve un profesor muy argel, tuve un papá muy argel, pero me sirvió de mucho ahora? ¿Verdad que decimos así? Gracias a ese patrón argel que tuve, aprendí esta profesión. Gracias al jefe que tenía estricto, aprendí a cumplir horario, aprendí a ser ordenado, aprendí esto. Disciplina. También gracias a la disciplina del Señor, también maduramos y crecemos. Necesitamos la disciplina del Señor. Es otra forma de mantenernos salvos. Y otra forma es las bendiciones del Señor. Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa es la palabra clave ahí. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Nos llamó, nos predestina, hace todo en nosotros para ser hechos moldeados, conforme a la imagen de su Hijo. Atienda bien, iglesia, nosotros fuimos salvos no para ser personas sueltas en el reino. Yo no fui salvo para parecerme a otro pastor, por ejemplo. Yo no fui salvo para parecerme a otro hermano que anda en santidad. Me sirve de ejemplo, pero no, yo no me tengo que parecer a otro hermano. Dios no me salvó para parecerme a un profeta de la iglesia, a un pastor, a una iglesia. Dios me salvó para parecerme a Cristo. Y estamos lejos, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros estamos de parecernos a Cristo? ¿A cuánto? Pongan la foto de Cristo y tu foto, ¿verdad? Falta mucho. Si Dios me dice, bueno, te vas a parecer un poco a Lucho, ¿verdad? Bueno, tal vez en muchas cosas vamos a coincidir, un poquito de trato ahí, ya hasta ya me parezco a él, ya está ya. ¿Verdad? ¿Me va a parecer a otro pecador como yo? Ahora, sí, a Cristo, el modelo allá arriba está, ¿verdad? Elevadísimo. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Va a empezar a sudar, ¿verdad? ¿Vas a ser siervo como Derlis? No. ¿Como Juanca? No. Tenés que ser siervo como Cristo, mamá. Servir a todos todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Servir a todos todo el tiempo es un modelo de Cristo. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí sudamos más grande otra vez. Me tengo que parecer poquito por lo menos en obediencia. Me tengo que parecer a Él en cómo habla. Cuando hablen con palabras sazonadas, con sal, que sea agradable lo que vos decís.
no ofendas, no lastimes. Dice, tenés que parecerte como habla Cristo. Tenés que orar como oraba Cristo. Ora a la madrugada, está con el Padre, tiene comunión con el Padre, le encanta estar con Dios, con su Padre, y en eso me tengo que parecer a Cristo. Acá dice, fíjense el versículo 29, ¿para qué nos predestinó? No para ser ricos económicamente, no para eso, hermanos, no para tener sanidad integral. Nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces Dios hace que permanezcamos salvos y trata con nosotros en este presente para moldearnos a la imagen de Cristo. Es por eso que tenemos que someternos a la palabra, ir a la palabra. Por eso insiste un predicador bueno, hermano, un predicador puede ser argel, pero un predicador que te ama te va a decir, estudia la Biblia, lee la palabra, anda en la Biblia, sé tu devocional. ¿Por qué? Porque es parte de tu crecimiento, es parte de moldearte a la imagen de Cristo. ¿Qué pasó que no viniste al culto? ¿Qué estás estudiando? ¿Estás haciendo el instituto? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Porque todo forma parte de tu crecimiento. Te va a hacer bien para parecerte a Cristo. Amén, hermanos. Esa es la intención. Fíjense el 29, Romanos 8, 29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Falta esta parte todavía. Esta parte se tiene que cumplir en nosotros. Dios ya nos ve glorificados a nosotros, porque Dios es Dios, ¿verdad? Él ya nos vio en el cielo, Él ya nos ve en el futuro. Él ya nos ve, Él tiene esa capacidad de vernos en el cielo ya hoy. Pero nosotros que vivimos en este mundo, tenemos que hacer cumplir esto con nuestra muerte, con nuestra partida. Tenemos que glorificarnos todavía. Entonces son las bendiciones forman parte del crecimiento y de la salvación. Entonces no se puede vivir una vida cristiana, escuche bien, no se puede vivir una vida cristiana sin tribulación, sin sufrimiento, sin disciplina y sin bendiciones. El creyente tiene que pasar por todo esto. Por eso es importante, hermanos, le voy a decir algo, y siempre estamos orando con los líderes y buscando el tiempo, esperando el tiempo del Señor, pero haciendo ya de a poco. Toda iglesia saludable necesita un discipulado. Eso lo vieron en las marcas de la iglesia, ¿verdad? Las 9 marcas. Nosotros necesitamos ser intertratados. ¿Saben qué pasa, hermanos? Cuando un pastor quiere aplicar discipulado en una iglesia, y si la iglesia, la mayoría de sus miembros son carnales y mundanos, no quieren. Ese ministerio no les gusta, el discipulado. ¿Por qué? Porque el discipulado ya trata a la persona, la vida personal. ¿Qué está haciendo? ¿Está estudiando? ¿Está trabajando? ¿Está esto? ¿Cómo está tu familia? Esto, tu orgullo. Ya empieza el trato personal. Y si la mayoría de los miembros solo quiere ser asistente nomás, no se va a adaptar al sistema de discipulado. Y el discipulado es necesario para el crecimiento. El discipulado es necesario para crecer, madurar y conocer también a las otras personas. Amén. Yo tenía una célula que iba creciendo hace muchos años. Empecé con 2, 3 personas, después casi 100 personas, ¿verdad? Lo interesante es que ocurría siempre lo mismo. Cuando al hermano nuevo que llegaba a mi célula, era solo saludo y comer algo en el copetín, por ahí, en restaurante, hasta ahí todo feliz, hermano. Todo felicidad. Me amaba. Te amo, líder. ¿Cómo te amo, líder? ¿Verdad?
Era merienda y saludo. Merienda, saludo. Todavía yo no tocaba su vida. Merienda, saludo. Merienda, saludo, saludo, merienda. Cena, merencena. Todo bien, regalito. Pero cuando ya empezaba, eso no tenés que hacer. Eso parece que está mal. Mira tu dormitorio como está desordenado. Ya empezó, que Argeles, quiero cambiarme de célula. ¿Entienden? Discipulado. Es parte. Entonces, mientras no tocamos la vida de la persona, está todo bien. El problema es que esa persona no va a crecer si otra persona no trata con su vida. ¿Se está entendiendo, hermanos? Amén. Tenemos que tratar hasta donde desea la otra persona, hasta donde abre su corazón, hasta donde quiere. Debemos hacer ese trabajo sabiendo que es parte del crecimiento. Es parte del crecimiento. A mí me tocó, en mis primeros líderes que tuve, me tocó uno que era una bendición. Y ese fue muy fiera conmigo, muy terrible, por decirlo así. Pero solo de él me acuerdo hoy. O sea, el mejor líder que tuve. ¿Se dan cuenta? Pero uno hace la lista de sus virtudes y argeladísimo, acá, levántate y anda, ¿verdad? Este hermano, hermanos, me derramaba agua para orar en la cama. Para que tengan una idea, no, las 4 ya, las 4. Sí, pues quiero irme al mundo otra vez. Y algo, es un ejemplo nomás cortito de lo que más o menos era el trato. Y eso es discipulado, sí, esto es discipulado, esto es amor de Dios, me decía, el amor de Dios. Y así. ¿Por qué le hablo tan así drásticamente, hermanos? Porque tenemos que entrar en un proceso de discipulado. Hoy a la gente no se le puede hablar fuerte, yo me di cuenta, hermano, no se le puede hablar fuerte, al mundano menos, ¿verdad? Al mundano menos, no se le puede hablar fuerte. Le decís pecador y te va a matar, hermano. Y es para su bien, arrepentite, pecador, ¿verdad? Estás en pecado. No se le puede hablar fuerte a la gente. No se le puede mirar un poquito fuerte, no se le puede elevar un poquito la voz. Y en la iglesia no puede ser así porque es parte del crecimiento. Vamos a ver 1 Corintios. Es parte del crecimiento, es parte de la salvación, hermano. Es lo que te mantiene salvo. El discipulado es muy bueno, hermanos, porque te mantiene en la línea, te recuerda, te hace meditar. Por eso un buen líder te va a decir, anda a meditar en tus caminos, ¿verdad? A ver cómo estás. 1 Corintios 5. Vamos a ver un discipulado de Pablo aquí. Acá hay un discipulado de Pablo. Imagínense a Pablo aquí, líder de célula, ¿verdad? Y en su célula hay problemas, por decirlo así. Fíjense, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de Jesús, o de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿verdad? Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Imagínense expresar esto hoy, hermanos. Derli, vamos a entregarle a Satanás a fulano. Cálmate, pastor, calma, tranquilo, no, Satanás más. Y Pablo decía, vamos a juntarnos, decía, mi espíritu ya está de acuerdo con ustedes. Y este pecador vamos a entregarle a Satanás para que sea disciplinado. Fíjense lo que dice después. Versículo
5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Mamá querida. Otro ejemplo. Derly, ¿qué te parece si oramos para que Satanás le destroce su carne? ¿Eh? Ese era el tipo de célula en aquellos tiempos. Fíjense después lo que dice. A fin de que el espíritu sea salvo, mantener la salvación en el día del Señor Jesús. Pablo la tenía bien clara, hermanos. Pablo la tenía bien clara sobre la salvación, sobre la disciplina. Y acá no hay odio, acá no hay ira y no hay rabia de Pablo. Aquí hay amor de Dios. Aquí hay amor de Dios. Pueden poner ahí en el 1 Corintios 5, pueden poner un lápiz ahí, el amor de Dios en la disciplina, para que se recuerde ese pasaje y lo lea otra vez en su casa. Esto es amor de Dios, hermanos. No es la ira de Pablo, la rabia. Pablo pecó diciendo esto. Pablo no pecó diciendo esto. Se pasó la raya Pablo. Acá no hay nada de eso. Sino que el Espíritu Santo estaba de acuerdo con la oración de Pablo. Y le pidió a Jesús en el nombre de Jesús. Imagínense pedir una oración así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué le hablo de esto, hermanos? Porque todo esto es parte del evangelio verdadero. Esto es el evangelio verdadero. Esta es la práctica en la iglesia del Señor. Y todo es para bendición. Pablo le amaba a ese pecador, hermanos. Porque ¿qué dijo? Yo quiero que sea salvo, al menos su alma. Fíjense el versículo 5, que sea salvo. ¿Cómo le pidió al Señor? Señor, yo quiero que él sea salvo. Salvale, Señor. Pero no está parando con su pecado. Nadie disciplina, nadie dice nada. Esto va a perjudicar a la iglesia. Entonces, ¿por qué no destruir nomás su carne, Señor? O zarandearle, hacer algo para que al menos su alma. El corazón de Pablo era amor. Yo quiero que sea salvo este pecador. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces no fue expulsado de la iglesia, no fue abandonado a su suerte, sino al contrario, con todo amor acudió a la disciplina más severa que puede sufrir un hermano. Voy a pedir, Señor, para que a ver si permitís que Satanás toque su vida. El caso de Job, ¿verdad? A ver, y cómo cuando Satanás toca la vida de un ser humano y Dios lo permite, hermanos, atajémonos, ¿verdad? Seguimos. Después tenemos la salvación en el futuro. Salvación en el futuro. Romanos 8, versículo 30 al final. Romanos 8, versículo 30 dice, a estos también glorificó. Aquí se cumple la salvación completa ya. Aquí nuestro cuerpo se va a transformar, dice en otro pasaje en Corintios, nuestro cuerpo se va a transformar con la venida de Cristo. También se va a transformar los cuerpos que están en el cementerio, ¿verdad? Los restos de los hermanos que murieron, de las personas que murieron en Cristo en todos los tiempos. Ellos resucitarán primero porque murieron primero. Ese es el orden. Van a resucitar primero, pero ya no va a haber una resurrección de carne y hueso como estamos ahora, sino va a haber una resurrección con glorificación, o sea, un cuerpo especial para estar en el cielo, cuerpos glorificados. Qué tremendo que va a ser eso, hermano. Eso ni imaginamos cómo va a ser, pero sí entendemos que es un cuerpo preparado para estar en el trono de Dios, en la casa de Dios, en el cielo. Dios se va a encargar de eso. Él mismo se va a encargar de resucitar los cuerpos. Uno va a ser para condenación eterna
cuerpos preparados para estar en el infierno y otros va a ser para salvación eterna. Amén. Eso es salvación futura. Salvación futura. También dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionará significa completar, terminar la buena obra. En nosotros está haciendo una buena obra el Señor, hermanos. En nosotros, no se desanime. El Señor está trabajando en su vida. ¿Cuántos sienten eso? ¿Cuántos experimentan que Dios está trabajando? ¿Verdad que sí, hermano? El Señor está trabajando en nuestras vidas. El Señor está moldeándonos. Tranquilo, ¿verdad? A veces cometemos el error los pastores, que nosotros queremos ver un miembro de la iglesia hecho y derecho en 3 años, en un curso bíblico, en un curso de liderazgo. Eso es un error. Años lleva a formar a una persona, hermanos. Años, años. Toda una vida va a usar Dios para formarnos. Pero sí garantiza Dios que el que se deja formar va a cosechar un cambio, va a haber un cambio. Se va a notar. ¿Saben lo que me da gozo a mí en la iglesia, hermano? Cuando una esposa me dice, pastor, mi marido está cambiando, ha cambiado. ¿Cuánto, hermana? Y es muy grande para mí ya ese. Es muy grande. Así, fíjense el tamaño del espacio, hermano. Todo esto es santidad. Santidad. Es mucho, es bueno. Ya hay un cambio, hermano. Estaba así, cerrado, y ahora está así. Ya hay un cambio. Mis hijos cambian, obedecen. Ahora le voy a preguntar a toda la esposa y después a los esposos, porque la esposa tiene que cambiar también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? La Biblia nos dice que el esposo nomás tiene que cambiar la esposa, los hijos, los padres. Hablando a los padres de la iglesia, siempre le pregunto a los profesores, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí adentro? ¿Qué dicen? Saben, queridos papis, que los niños cuentan todito. ¿Verdad? Todo lo que pasa en la casa, nosotros no le preguntamos, ellos nomás. Ellos nomás empiezan a decir cosas. ¿Verdad? Y me decía un profesor, pastor, y yo le aliento al profesor porque es jovencito, entonces se quiere desanimar. Pastor, hay algo que me asusta, dice. Que cuentan los niños, cuentan así, jugándose, riéndose, cuentan. Que todos los papis ven la película Moisés, la novela Moisés. Dice, ¿verdad? Y yo me quiero reír. Él está con cara así de quebranto, el profesor. Pero menos tu hija, pastor. Porque va a mentir. Nosotros no vemos a ese Moisés. Y menos tu hija y la hija de Tomás, dice, ¿verdad? El hijo de Tomás no dice. Pero los más chiquitos dicen, todos dicen, ven la novela, o ven tal novela, o hicieron tal cosa, ¿verdad? Sí, porque papá le retó todo mal a mamá. Dice, y en su frente hace eso. ¿Entienden? Entonces, le calmo nomás al profesor y le digo, tranquilo. La madurez, el crecimiento lleva años, años y años. ¿Cuántos están entendiendo eso? Amén. Años. Si yo me voy a desesperar, hermanos, me voy a convertir en un pastor legalista que quiere que sus miembros sean todos perfectos en un año. Años, hermano, años, 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 años. Pero fíjense, Filipenses 1:6, vamos a ver. Filipenses 1:6. ¿Qué traemos nosotros del mundo, hermanos? Escriba ahí una lista de lo que trae del mundo. Usted viene al reino, pero trae su bagaje del mundo. ¿Qué trae, por ejemplo? Traemos vicios, ¿verdad que traemos vicios? Tal vez los vicios externos dejamos, pero traemos vicios del mundo. Traemos mañas. ¿Cuántos son mañosos en algunas cosas? Yo soy terco y lo confieso en muchas cosas, ¿verdad?
mañas, vicios, malas costumbres, malos hábitos. ¿Qué más traemos del mundo? Malos pensamientos, malos conceptos, malas filosofías, ¿verdad? El concepto del mundo, concepto del trabajo, concepto, por eso discutimos acá, yo no pienso así, yo creo así, yo me acostumbré así. Tenemos malos hábitos, malas, por ejemplo, con cuestión del tiempo. ¿Quién se anima a decir, pastor, yo aprovecho bien el tiempo? Las 24 horas. Toda mi agenda hasta 2020 está todo ya. Santidad a Jehová, dice mi agenda. No, a veces, hermanos, usamos todito mal nuestro reloj, nuestra hora, nuestro tiempo, por vicios, malos hábitos. ¿Cuántas conversaciones suenan como mundanas estando en el reino? ¿Verdad? Decimos y hacemos. Se dan cuenta que el cambio es lento y progresivo y largo es el cambio, hermanos, porque del mundo traemos muchas cosas. Decía el pastor Paul Washer, no te apures con un hermano, no lo aprietes ni lo presiones tanto, porque ese hermano es santo, solo que trae la ropa de Babilonia todavía. Trae su túnica babilónica, su camisa, su anillo babilónico, ¿verdad? Él es santo ya. Y me gustó esa ilustración de Paul Washer, ¿verdad? Pero viene de Babilonia, viene así, ¿verdad? Y que a veces quiere comidas babilónicas y quiere ver Moisés, ¿verdad? Y quiere, y sí, Moisés allá en Egipto, se identifica, ¿verdad? Y quiere ver esto y lo otro, anillos babilónicos. De repente dice un chiste babilónico, ¿verdad? Pero él ya es santo y sin mancha delante de Dios. Dios ya compró su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Dios ya compró su vida. Es de Cristo esa persona. Ahora tiene que empezar a sacar la túnica. Tiene que empezar a sacar el anillo. Tiene que empezar a sacar los zapatos babilónicos. Y después la mente. Te tiene que renovar. Romanos 12. Filipenses 1:6. Vamos terminando. Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido de esto, Pablo viendo a los pecadores en cada iglesia, hermanos. Qué gusto sería tomar un café con Pablo, ¿verdad? Pablo visitando muchas iglesias y viendo muchos pecadores sentados escuchando la prédica. Cada uno con sus vicios, sus mañas, observando. Los de Berea son un poco más, son los que más estudian. Los de Corintio cómo pecan. Los de Galacia cómo se desviaron. ¿Qué iglesia somos nosotros, hermano? Los del este. Los del este, vamos así nomás. Los del este somos nosotros, ¿verdad? Los que más comemos por ahí. Los que más postreamos. Y los de Galacia están los de Colosas y de todas las iglesias. Y Pablo tenía amor entrañable por cada uno de ellos. Pablo les trataba como hermanos. Fíjense cómo saluda Pablo en cada carta a los santos, a los fieles, santos y sin mancha. Había fornicación, había adulterio, había de todo, hermano. Pero Pablo entendía esto, por eso le decía santos y fieles, santos y fieles, santos y fieles. Versículo 6, Filipenses 1:6. Yo estoy convencido de esto, yo estoy persuadido. Pablo decía que yo no es mi discipulado, no es mi liderazgo, no es mi ministerio, no son mis estrategias, no es mi técnica. Yo estoy persuadido de esto, decía Pablo, que el que comenzó en vosotros. Pablo entendía, yo no comencé la obra en ustedes, yo no convencí tu corazón, no es el predicador, no son los líderes. Pablo sabía que no era instrumento, solo instrumento nomás era. Dice, el que comenzó, hay otro que comenzó, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzó a convencerte, Él te trajo a Cristo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Él te trajo a la cruz. Él te mostró tu pecado, Él te mostró el amor de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? El Espíritu Santo hizo la obra en tu vida. El que comenzó la buena obra. Esta frase es muy tierna y dulce, hermanos, márquela ahí. La salvación se llama buena obra. La buena obra de Dios en tu vida, hermanos.
Hay una música que me hace llorar siempre, ¿verdad? Vamos a cantarla el otro domingo. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla, dice la música. Él será fiel. Él será fiel, no yo, no el pastor, no el ministerio. Él mismo se va a encargar con su fidelidad. Dice después el versículo 6, la perfeccionará. En otra versión dice la completará, la terminará. Así como comenzó. Imagínense la apuesta de Dios, por decirlo así. Agarró un pecador todo deformado y deshecho y lo va a terminar haciendo parecido a Cristo. Es una obra monumental, hermanos. Monumental es lo que va a hacer Dios. Monumental. No hay obra más difícil y más grande de hacer que la transformación de pecador a Cristo, de pecador a santo. Qué paciencia de Dios con nosotros, hermanos. No sé cuántos años llevó a hacer la represa de Itaipú. Creo que llevó como, no sé si 10 años o menos. Pero hay construcciones que llevan años, 10 años, 8 años, ¿verdad? Carreteras, estadios, obras monumentales, los jardines babilónicos, ¿verdad? Las pirámides de Egipto, llevan años, pero esto lleva más años, y es más perfecto, hermanos. Fíjense, la buena obra la va a completar hasta el día de la glorificación, hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Eso dice como consuelo para los creyentes. Primera de Pedro 1. Versículo 3. En adelante. Primera de Pedro 1, versículo 3 en adelante. La salvación es una esperanza viva también. Nuestra salvación final es una esperanza viva para los creyentes. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa es la salvación, hermanos, una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, significa sin mancha, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Se dan cuenta? Está algo reservado, algo seguro, hermanos. Ahí sí, totalmente santos, totalmente sin manchas, totalmente, todo lo que dice aquí, es una herencia que estamos esperando. La tenemos por la fe, pero se va a completar ya definitivamente en el cielo. Una herencia, la herencia. Los que viven con sus padres y sus padres tienen propiedades, por derecho legal, ustedes no podrían o no deberían comprar algo de sus padres, por ejemplo. No hace falta. Por ejemplo, papá, te quiero comprar tu granja. No hace falta porque eso te pertenece a ti también por herencia. Si está a nombre de tu papá, eso lo vas a disfrutar vos en forma natural. Y si tu padre quiere vender esa granja o esa propiedad, por derecho legal te toca tu parte como hijo. Así también ocurre con el cielo, con la salvación. Hoy disfrutamos un poquito de la herencia ya aquí en la tierra, pero la vamos a obtener totalmente en los cielos. Amén. Es la herencia que nos deja Cristo. Es la herencia que nos da Dios, su salvación. Fíjense el versículo 5. Que sois guardados, salvación continua, salvación presente, sois guardados, somos guardados. Eso significa la salvación hoy. Por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué nos mantiene salvos, hermanos? Nuestras obras, nuestro talento, nuestra estrategia de cristiano, nuestra carne, nuestra fuerza. ¿Qué nos mantiene salvos? Aquí está. El poder de Dios nos mantiene salvos.
El poder. Nosotros tenemos que tener fe que el poder de Dios está operando en mí. ¿Cuánto creen en eso, hermano? Quiero ver sus manos. Ahí sí quiero ver sus manos. Yo sé, yo soy pecador, pero yo no sé cómo, no entiendo bien cómo explicarlo. No puedo explicar en la pizarra eso. Hay una convicción de que Dios está conmigo y nadie me va a sacar eso, hermano. ¿A cuántos dicen amén también? Nadie me va a quitar eso, hermano. Nadie. Y yo sé que mañana, en el año que viene, en el 2020, yo le voy a fallar a Dios siempre, hermano. Voy a intentar agradarle en mi vida, hermanos. Pero yo sé que voy a tropezar. Y yo sé que voy a tropezar. En algunas áreas de mi vida yo sé que voy a caer, voy a tropezarme, pero el Señor me va a sostener. Y también sé que no quiero hacer más, no quiero desagradar a Dios, pero aún así Él me va a sostener. Eso dice aquí el versículo 5, el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el futuro. Ahora por fe, aquí lo que está queriendo decir, vas a ver tu salvación ya en el cielo, ya vas a ver, ahí vas a entender completamente. Ahí vas a entender la gracia de Dios, ahí vas a entender los misterios de Dios, mucho más que ahora. Amén. Ahí vas a entender muchas cosas. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuántos se alegran por la salvación que tienen? Nos alegramos. Aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Les repito, ¿para qué sirven las pruebas? Para crecer. También para qué sirven las pruebas, para que ahí Dios te muestra, viste, vos sos salvo. Por eso te envié esa prueba, para que vos te des cuenta que vos sos salvo. Y que sin mí nada podés hacer. Y que me tenés que buscar. Y ahí te das cuenta que sos salvo. En las pruebas se da uno cuenta de lo grande que es Dios. Versículo 6. Versículo 7. Para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Qué tremenda la comparación, hermanos. El oro resiste al fuego, pero al final va a perecer. Mi salvación resiste a la prueba, pero es imperecedero. No va a perecer jamás. Amén. Luego dice, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. Esto es algo que no puedo comprender el versículo 8, pero lo acepto por la fe. A quien amáis sin haberle visto. Dice Pablo que nosotros le amamos al Señor. ¿Y ustedes pueden creer este versículo? ¿Ustedes le aman al Señor? ¿Verdad? Y a veces no le amamos, ¿verdad? Pero aquí dice categóricamente, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, a pesar de sus tropiezos, a pesar de que no son fuertes, a pesar de sus luchas, Pablo dice, yo sé que ustedes le aman a Dios. Los creyentes le amamos a Dios, hermanos. Le amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de la fe que tenemos, la salvación completa. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente y también indagaron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Los ángeles no tienen padecimiento, no tienen pruebas, no tienen tribulaciones. De todo eso habla, hermanos. Nosotros tenemos más privilegio que los ángeles, inclusive. Nosotros podemos predicar, los ángeles no están autorizados a predicar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Una mañana gloriosa y poderosa, donde vimos la salvación del Señor. Gracias, Señor, por mantenernos salvos, Señor. Gracias, Señor, por los procesos de la salvación. Gracias, Señor, porque en el pasado me entregué a ti de corazón, Señor. Una vez me entregué a ti, Señor. Me entregué mi vida a Cristo. Mi hermano, recuerda ese momento si puedes y dale gracias a Dios por ese privilegio. Fue tal vez en un culto, fue tal vez en tu casa, fue tal vez en un vehículo. Yo no sé cómo te entregaste a Cristo, pero seguro recordás cuando fue de todo corazón y sentiste, creíste, experimentaste que tus pecados fueron perdonados y lloraste de emoción, lloraste de alegría, porque experimentaste el perdón de Dios, el amor de Cristo. Dios te mostró todos tus pecados y te sentiste miserable, pero también Dios te mostró su amor, Dios te mostró su protección, Dios te mostró su ternura, Cristo te mostró su paciencia, el Señor te libertó y es como que sentiste que cadenas se rompieron, te sentiste libre en Cristo. Esa fue tu salvación en el pasado, pero ahora estás en un presente, ahora estás creciendo, ahora estás madurando de a poco. No te apures, mi hermano, no te compares con otro hermano. Deja a Cristo que trabaje en tu vida. Deja a Cristo que trabaje para parecerte un poco a Él. Los hermanos que agradan a Dios te sirven de ejemplo. Predicadores que enseñan la verdad te sirven de modelo tal vez. Pero siempre debes compararte con Cristo. Cristo es nuestro ejemplo máximo. Cristo es nuestro modelo a seguir. No sigas a los hombres, siga a Cristo. Cristo es el hombre perfecto, el Dios perfecto. Cristo es la persona perfecta. Él es el más manso de todos los hombres. Es el más servicial, es el más amoroso, es el mejor líder que hay, es el mejor pastor que tenemos, es el gran maestro. Cristo es tu mejor hermano, tu mejor amigo. Él es el modelo a seguir. Él es el modelo que la iglesia debe mirar, debe seguir. Y tienes que entrar en un discipulado con Cristo. Dile al Señor, quiero ser tratado por ti, Señor. Quiero que tú me mantengas salvo, Señor, porque tú lo prometiste, Señor. Tus promesas son como la roca que no se mueve, como dice tu palabra, Señor. Quiero ser discipulado por ti, Señor. Tal vez vas a usar a hombres, mujeres, vas a usar la predicación, vas a usar los problemas, vas a usar las tribulaciones. Pero quiero ser discipulado por ti, Señor, para moldearme a la imagen tuya, Señor. Quiero ser, Señor, como tú. Es mi anhelo. Quiero parecerme en algo a ti, Señor. Trata mi carácter, Señor. Trata mi boca, mis ojos, mi mente, Señor. Trata mi corazón. En esta mañana ya me entregué a ti para salvación, pero en esta mañana me entrego a ti para que seas Señor en mi vida. En esta mañana me entrego a ti para que seas mi discipulador, mi maestro, Señor. Para que seas mi jefe, para que tú seas mi rey, para que tú seas, Señor, mi Padre. En esta mañana entrego mi corazón a ti, Señor, porque sé que hay áreas de mi vida que no te agradan a ti, Señor. Yo sé que hay pecado en mí, Señor. Sé también, Señor, que por medio de la disciplina
viene el crecimiento, Señor. Si hay áreas que necesito disciplina, Señor, disciplíname, Señor, porque sé que tú vas a usar tu amor. Me vas a disciplinar con amor. Me vas a disciplinar, Señor, con misericordia. Si me disciplinaran los hombres, me matarían, Señor. Si me disciplinaran los hombres, Señor, lo harían con crueldad. Pero si me disciplinas tú, Señor, lo vas a hacer con amor y misericordia. Porque es para mi bien, Señor. Es para mi crecimiento. Es para mi bendición, Señor. Gracias también por las bendiciones, Señor. Por el gozo de la salvación, la alegría de vivir. Gracias por las cosas materiales que tú me das. Gracias por la comida, el techo, el abrigo, Señor. Esas son bendiciones. Gracias por la familia que tengo, Señor. Esa es la muestra de tu amor sobre mi vida. Gracias te doy, Señor, por todo eso, Señor. Y lo declaro en mi corazón. Aquel que comenzó la obra en mí, la va a completar en el día de Cristo. Eso lo creo, Señor. Eso lo recibo y eso quiero que se haga en mi vida, Señor. Te damos gracias por el culto de esta mañana, Señor. Anima a mis hermanos en la fe, Señor. Que ellos puedan gozarse, levantarse, estar animados para escudriñar tu palabra, animados, Señor, para orar, animados para obrar, animados para predicar, animados para evangelizar. Derrama un entusiasmo en este lugar, Señor. Derrama gozo y alegría por la salvación, Señor. Porque eso, Señor, es lo que nos motiva a seguirte, Señor, a vivir para ti, Señor. El gozo de la salvación, Señor. Ayúdame en las pruebas que van a venir, en las tribulaciones. Ayúdame, Señor, en los momentos difíciles. Ayúdame en el discipulado, Señor. Yo sé que necesito cambiar. Muchas cosas tengo que cambiar. Y yo sé que lo vas a hacer en mí, Padre Santo. Oramos por los hermanos que no pudieron venir, Señor. Fortalécelos en la fe. Renuévalos, levántalos, Señor. También que puedan meditar en sus caminos, Señor. Oramos, Señor, una vez más por Vitalina, por Gregorio, por su familia, Señor. Consuélala como solo tú sabes hacerlo, Señor. Que ella pueda tener paz en su corazón. Que en este momento de luto y dolor pueda llorar a su mamá, pueda entristecerse, pero después pueda estar consolada y en paz. Oramos también, Señor, por Olinda, para que tú consueles su corazón, Señor, para que ella pueda estar también en el momento de dolor con paz, pueda hablarle de ti, Señor, a su mamá. Que todo esto sirva para salvación de su alma, Señor. Y te pedimos por la sanidad de su mamá, porque sabemos que tú puedes obrar y tú puedes hacer lo que quieres, Señor. Porque tú eres soberano, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pueden saludarse, hermanos.